eso hemos visto su fidelidad para su iglesia, hermanos. Y mientras nosotros nos mantengamos firmes y sin un paso atrás en la dirección en la cual el Señor nos ha llevado como iglesia, de ser una iglesia de visión misionera. El área evangelística y misionera en esa iglesia no debe retroceder, al contrario, tiene que incrementarse cada vez más. Y el Señor, mientras nos mantengamos en esa dirección, el Señor va a prosperar y va a abrir las ventanas de los cielos para esto y para más. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos y seguimos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, voy a dar lectura de los versículos 9 al 21. Ustedes solamente síganlo con su lista. Romanos 12, 9 al 21. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vamos ahora. Padre, venimos ante ti en esta hora, encomendando este tiempo de predicación en tus manos. Usa mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo tome la Sagrada Escritura que Él inspiró, Señor, y que sea vida a nuestras mentes. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada corazón que escucha este mensaje. Pero te ruego que tu Espíritu Santo esté orando mientras tu predicación, tu palabra, es expuesta. A ti me encomiendo en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿han escuchado esa expresión? Esto pasa hasta en las mejores familias. Sí, todos la hemos escuchado a lo mejor. Algunos, cuando recién se casan, les dicen: mira nomás a qué familia fuiste a caer. Espero no haya sido el caso de nadie de ustedes, hermanos. Pero, ¿por qué hago alusión a esta expresión? Pablo está hablando en el capítulo 12 acerca de que la vida cristiana Dios la diseñó para que sea vivida ¿en qué? En comunidad. No en aislamiento, no practicando el individualismo, sino en comunidad. Ahora, Dios sabe, hermanos, que por la naturaleza pecaminosa del hombre, vivir en comunidad no es algo sencillo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha vivido con algún roomie o roommate? Es complicado, ¿no? Es complicado. Y eso que a lo mejor pueden ser nada más dos viviendo en un cuarto de estudiantes. Pero es complejo. De repente, si hay algún refrigerador y tú compraste un lonche que pensabas cenártelo, en la noche ya, tu roomie ya se lo comió. Bueno, son historias de la vida real, hermanos, pero lo cierto es que vivir en comunidad es complejo. Ahora, si a esto le añadimos más integrantes humanos a esa comunidad, pues esto se vuelve complejo.
que vivir en comunidad no es tarea sencilla. Y aquí el apóstol Pablo está dando algunas instrucciones para anticiparnos de lo que puede pasar. Que a veces no nos gusta pensar en esto, pero ocurre, hermanos. ¿Y saben cuál es la solución? Cuando se presentan crisis en las diferentes comunidades humanas, ya sea la familia, un salón de clases, un equipo de trabajo en una empresa o la propia iglesia, el amor. El amor es justamente la más eficaz medida preventiva. Entonces quiero compartir contigo en esta hora el amor en acción en la comunidad. Expresado, hermanos, en varios aspectos. Y hay 3 puntos, por lo menos, que yo quiero compartir contigo. El amor en acción hacia los hermanos, el amor genuino y sincero, el amor en acción hacia los hermanos, el amor ante las crisis, hermanos, el amor frente a la adversidad, versículos 14 al 18, y también el amor en acción, practicando los principios de justicia y de misericordia. En primer lugar, hermanos, en el versículo 9 hay una instrucción muy clara. Dice, el amor sea sin fingimiento. En el versículo 9 habla de la autenticidad del amor. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, lo primero que se debe practicar, hermanos, en la comunidad es el amor auténtico. Y si aquí Pablo está hablando y previniendo sobre el amor sin fingimiento, es porque es muy común fingir amor. Es muy común que en la vida de comunidad fingamos amor, un amor inexistente, un amor que no está ahí, que no es real y que solamente está en la apariencia. Amar auténticamente, mis amados hermanos, es revelar una pureza de corazón sin enmascarar verdades ni ocultar emociones. Hay por lo menos 3 elementos en la autenticidad del amor. Es la sinceridad. Y ser sincero, hermanos, es ser auténtico. Pero también la transparencia, de que te dejes ver por la comunidad lo que hay dentro de ti. Y la autenticidad. Vivimos en la época de lo pirata, de lo falso, de lo que aparenta ser original, pero en realidad es una copia barata. Así no debe ser el amor que se practique en la iglesia, hermano. El amor debe ser sin fingimiento. Y una de las maneras en las cuales nosotros podemos mostrar un amor no fingido es el hecho de la honra. Mire, todo lo que hacemos en la iglesia, todo servicio que se presta en la iglesia, lo hacemos para la honra y gloria de ¿quién, hermanos? De Dios. Todo lo que hacemos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, todo es para la gloria de Dios. Ese es un principio bíblico de la vida cristiana. Si puedes comer o beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, vivir en comunidad siempre implica también en un plano, no de adoración, no de egolatría ni nada, pero reconocer, es saludable reconocer cuando alguien ha hecho un trabajo importante, hermanos. Y a la hora, ¿cómo puedo yo saber si mi amor hacia mi hermano es genuino o no? ¿Es auténtico o no? Cuando yo prefiero que no se me honre a mí, sino que se honre a mi hermano. Esa es una señal de la madurez cristiana. Cuando tú renuncias a tu derecho a ser reconocido. ¿Sí escucharon eso, no? Cuando tú renuncias a tu derecho a ser reconocido por lo que acabas de hacer. Y eso es algo que, por ejemplo, los pastores debemos tener muy claro, ¿no? Nosotros, los que
porque hemos sido llamados por Dios al ministerio. Y esto no es privativo de los pastores, pero nosotros lo debemos tener muy claro. Nosotros seríamos una gente muy infeliz si esperásemos o tuviésemos expectativas de que nuestra congregación nos reconozca cada acto que hacemos en servicio al Señor. Cada visita, todo el tiempo que dedicamos a preparar una clase de escuela dominical, que por cierto luego ni vienen a la escuela dominical, ¿verdad? Eso es un paréntesis, un llamado a los hermanos que no están viniendo a la escuela dominical. Lo que ocurre en el tiempo de la escuela dominical es relevante, es importantísimo. Y hay hermanos que dedican tiempo de su vida para eso. Pero no lo hacen, hermanos, mis hermanos conciervos y maestros de aquí que exponen la clase, o los que están en el taller de predicación, que ya lo vamos a retomar nuevamente, hermanos. O los diáconos, o los hermanos que están en la administración, o los hermanos que están trabajando aquí en la propiedad. ¿Alguien lo hace para recibir honra y gloria para su nombre? Yo espero que no. Nada de lo que hacemos aquí lo hacemos para que un día alguien nos ponga una plaquita ahí afuera, ¿verdad? O construya un monumento en nuestro honor, o le ponga nuestro nombre a la sala de juntas. No, hermanos. No buscamos la honra. Entonces, cuando tú renuncias a la honra, estás mostrando amor genuino, amor sincero. A eso se refiere en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, porque eso es justamente lo que es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Cuando tú niegas amor a tu hermano y finges amor a tu hermano, tú no estás aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Tú estás en el camino del mal. Este himno que cantábamos justamente habla de eso. Amémonos de corazón. Pero sigue hablando, hermanos, esta sección del amor fraternal. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso habla del amor entre hermanos. ¿Cómo nos vemos, hermanos? Como hermanos. Y aunque yo sé que en las familias ocurren problemas y hay hermanos que se pelean y pasan años y se dejan de hablar, en realidad en la familia de la fe eso no debe de ocurrir. No debe de ocurrir. Versículo 11. Y aquí pasamos a otra sección, hermanos. El amor en comunidad, el amor en acción frente a la adversidad. Una de las, hablando todavía de la honra, una de los eventos que quedó para la historia, en las historias de las competencias de atletismo, es lo que ocurrió en el año 2012, cuando el keniano Abel Mutai, un atleta keniano, durante una competencia de atletismo, en la prueba de 3.000 metros de obstáculos en el Campeonato de Europa en Barcelona, este atleta, Abel Mutai, de Kenia, él estaba a punto de ganar la carrera, pero se confundió. Él pensó que ya había cruzado la meta y entonces aflojó el paso. Pero el que venía en segundo lugar, un competidor español, Fernández Anaya, se percató de que ya había prácticamente ganado la carrera, se había confundido y no había cruzado la meta, y entonces el del segundo lugar le señala la línea de meta. Y es un gesto en donde el español, habiendo podido, él podía haber ganado la carrera aprovechando la confusión, pero él renunció a la honra porque la honra se la diera el que había llegado antes o se había aproximado antes a esa línea de meta. Esa debe ser la actitud entre nosotros, hermanos. Pero llegamos al versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El amor fraternal, hermanos, el amor en comunidad es algo que no espera. Es algo que se debe de expresar con prontitud. Cuando un hermano o una familia en la iglesia está padeciendo
una crisis, ya sea por una pérdida de un ser querido, una crisis económica, y tú muestras indiferencia, aquí no estás cumpliendo el mandamiento, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos que ser prontos al auxilio, hermano. La indiferencia es un mal. Y esto debe ser, hermanos, con todos los hermanos. No nada más con los que son más cercanos a nosotros, sino con todos. Mostrando prontitud para atender situaciones de urgencia dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque ¿a quién servimos? Dice el versículo 12, al Señor. Lo que tú haces para el bien de tu hermano o de tu hermana, se lo estás haciendo al Señor. Y el versículo 12 habla de la actitud con la cual se expresa. La primera es el gozo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren, el gozo, la perseverancia y la dedicación son tres actitudes cristianas dentro de la comunidad. Una mejor traducción para este versículo es la de la Biblia de las Américas, que dice: gozosos en la esperanza, perseverantes en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y es que el cristiano, hermanos, la vida cristiana debe estar caracterizada por el gozo. ¿Cuál es el pueblo más gozoso que debe haber en el mundo? El pueblo de Dios. Ahí en Tlatenco cantábamos un corito, bueno, se canta hasta la fecha un corito que ahí aprendimos, ¿verdad? Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hermanos, realmente nos caracterizamos por ser un pueblo gozoso. El gozo, digamos que sería una marca distintiva de los cristianos, o al menos de esta iglesia. Pues no sé, cada uno reflexione en su corazón. Si juzgamos por las caritas que tienen en este momento, podríamos decir que no, porque yo veo demasiada seriedad. Y es cierto que en el culto debe haber reverencia y debe haber orden, y yo estoy a favor de todo eso. Pero ¿saben en qué no estoy a favor? En la falta de gozo. Porque la reverencia y el orden no están peleados con el gozo, ¿o sí? Con el sonreír, con la amabilidad, con la buena actitud positiva. ¿Cuál sería la diferencia entre el gozo, hermanos? Pues la tristeza, la desesperanza, la amargura de corazón. Aquellos que ven en la iglesia, dentro de la comunidad, hermanos, todo fatalista. Pues yo le preguntaría a ese hermano, ¿cuál es tu esperanza en Cristo entonces? Porque aquí dice, gozosos en la esperanza. No dice Pablo, hablando de Tesalonicenses, hablando de aquellos que experimentaron pérdidas por seres queridos, que eran cristianos y que ya murieron. Dice, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pero ¿somos un pueblo con esperanza? Pregunto, sí, amén. Bueno, ¿el gozo dónde está entonces? Debemos ser gozosos, y esa debe ser una marca distintiva del cristiano. Pero otra marca es la perseverancia en el sufrimiento, porque seguir a Cristo también implica pasar por tribulación. Y debemos ser perseverantes cuando el sufrimiento, la tribulación llegue a nuestra vida. No debemos de caer en la desolación de ánimo, en el abatimiento, sino debemos ser perseverantes. El apóstol Pablo escribió 1 Tesalonicenses porque estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica debido a que estaban experimentando gran tribulación por parte de la comunidad judía. Pero las noticias con las cuales llegó Timoteo es que los hermanos sí estaban siendo tribulados, pero estaban firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Qué estaba pasando? Eran constantes, perseverantes en la tribulación. Pero el otro aspecto es la dedicación, dedicados a la oración, la constancia de la oración. Pablo, en su enseñanza, siempre enfatizaba la importancia de la oración en la iglesia y en la vida
Pablo, escribiendo también a los tesalonicenses, dijo: orad sin cesar. Manténganse siempre orando. Y aquí dice: constantes en la oración. Hermanos, si tú analizas, hermano y hermana, si tú analizas tu vida de oración, podrías afirmar que esto es una marca de tu vida. ¿Eres constante en la oración? ¿O ni siquiera en los alimentos ya oras? Pero, hermanos, cuando aquí se habla de la constancia en la oración, es permanentemente. Esta iglesia, durante un tiempo, ya aproximadamente 2 años, más de 2 años y medio, casi 3 años, ha establecido un tiempo diario de oración, todos los días a las 8 de la noche. Y últimamente ha ido cayendo en cuanto a participación. Pareciese, pero ¿qué pasaría, hermanos, si de repente hubiera una crisis fuerte en medio de nosotros? ¿Qué pasaría con el tiempo de oración a las 8 de la noche? Ya sea una crisis aquí en la ciudad, en el país, o en la iglesia, enfermedades. Estoy seguro que otra vez se llenaría. Yo recuerdo cuando era pequeño, era adolescente, mi papá era pastor en la primera iglesia bautista de Tehuacán. Y por ahí a principios de los 90 estalló una guerra en el Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico. Algunos de ustedes la recuerdan. Y siempre ha sido tradición que los cultos de oración siempre han sido con poca asistencia. Bueno, no era la excepción. No iba mucha gente a los miércoles de oración. Pues la guerra estalló, creo que ese día cayó el miércoles justamente. Bueno, ha sido el culto de oración más concurrido que tuvimos en la iglesia. ¿Por qué necesitamos nosotros que haya una crisis para recurrir a la oración? No debería ser un estilo de vida. Dice aquí: constantes en la oración. Yo les animo, hermanos, a que nos sumemos a los tiempos de oración de las 8 de la noche. A que practiquemos la oración familiar, diaria, y a que practiquemos la oración personal como la primera actividad que hagamos al despertar y la última actividad que hagamos antes de cerrar nuestros ojos. Y lo que mantengamos haciéndonos mientras estamos de camino al trabajo. Mientras estamos trabajando, podemos orar. Cualquier oportunidad tienes tú para orar. Hay una gran lista de necesidades de oración. Pero seguimos, hermanos, con el otro punto. Y es el amor en acción ante las crisis. Frente a la adversidad. Versículos 14 al 18. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unidades entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. Vemos, hermanos, cómo la Biblia y Dios no nos engañan. Vivir en comunidad implica que va a haber situaciones de crisis en nuestras relaciones. Miren, para todos mis hermanos nuevos creyentes y no nuevos creyentes, ser parte de una iglesia implica relaciones humanas. Y las relaciones humanas implican el trato humano. Y en el trato humano hay dificultades. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo, en una carne con nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí se muestra la madurez cristiana, hermanos. Cuando un equipo de trabajo no se organiza y normalmente es alguien quien quiere imponer, por ejemplo, su punto
punto de vista, eso es uno de los principales problemas a nivel de comunidad cristiana. Y entonces, nos puedes pensar difícil que dentro de la comunidad cristiana hay alguien que me persiga. Oiga, hermanos, eso es algo muy fuerte. Pero todo esto no está hablando de la gente de fuera de la iglesia, hermanos. Está hablando dentro de la iglesia, dentro de la comunidad del pacto. Dice, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, no todos, lamentablemente, esta iglesia yo considero que es amorosa, pero tiene que seguir trabajando en el amor fraternal. Debemos de seguir avanzando en el amor fraternal. Pero me estaba comentando mi hermana Martita de una iglesia en México que está teniendo crisis y que ya lleva años en crisis muy fuertes. Hermanos, ¿cómo es posible que haya situaciones de enemistades? Porque aquí habla de enemigos. ¿Cómo es posible que alguien que comparte tu misma fe sea alguien que te persiga? Bueno, si ese es el caso, ¿qué es lo que debes de hacer? Bendecir y no maldecir. Bendecir, hermanos, es desearle el bien a aquel que te ofendió, a aquel que te injurió, a aquel que te calumnió. Ay, eso no es sencillo, hermanos. Pero yo les pregunto, hermanos, a quienes han sufrido alguna vez algún conflicto dentro de su militancia en el cristianismo, ya sea en esta iglesia o en alguna otra congregación donde hayan estado, ¿han llegado al punto de obedecer este mandato de bendecir a aquel que consideras que te lastimó? Si tu corazón sigue endurecido y dices, no, yo a él no lo puedo perdonar, o a ella no la puedo perdonar, mucho menos desear el bien. Es más, quiera Dios que le mande el mal. No estás practicando esto que dice. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es lo primero. Desear, no fue lo que el Señor nos instruyó a hacer. Amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que os persiguen. Es justamente el sermón del monte aquí, hermanos. Pero también practicar la empatía cristiana. Gozaos con los que se gozan. Hermanos, tristemente, un corazón no regenerado va a practicar la envidia. Cuando alguien recibe una bendición, cuando alguien recibe una distinción, la envidia surge. Y en lugar de gozarte con aquel que recibió una bendición, sientes envidia. Y todos hemos sido probados en ese punto en algún momento de nuestra vida. Pienso, por ejemplo, cuando hay problemas de maternidad. ¿Qué pasa si Dios a una hermana no le concede la bendición de tener hijos, pero de repente ve que hay una hermana que se embaraza? ¿Cuál debe ser la actitud de esa hermana que no puede tener hijos? No de envidia, no de enojo contra Dios. Dios, ¿por qué a mí no me das esa bendición? Sino debe ser de gozo. Gózate con los que se gozan. Practica la empatía cristiana y también sufre con los que sufren. Sé empático. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, haciendo sociedad con los humildes. Cuando uno se integra a una comunidad, la tendencia carnal y humana, ¿cuál es? Bueno, yo me voy a asociar aquí con el mero, para que yo esté bien aquí, pues bien colocado. No, asóciate con el más humilde. Asóciate con aquel que no tiene nada que darte. Con aquel
aquel que no te va a recompensar, con aquel que nadie quiere saludar, con ese que nadie toma en cuenta, con ese asociate. Aquel que la gente no sabe ni siquiera cómo se llama dentro de la iglesia. A ver, ¿saben todos los nombres de todos los congregantes? Hermanos, ya deberíamos conocerlos. Pero aquel con que ni siquiera la gente sabe cómo se llama, aquel que casi nadie saluda, aquel con quien nadie platica, tú asóciate con él. No con el más influyente, no con el de más dinero, no, con el más humilde. Y hermanos, la última parte del versículo 16, ¿cuánta hace falta entre nosotros? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si yo les preguntara, hiciera ahorita un sondeo aquí en la iglesia, hermanos, ¿cuál creen que piensan que debería ser la forma de trabajar de la iglesia para el año 2024? Y empiezan a levantar la mano aquí varios, y empiezan a dar su punto de vista. Y muchos puntos de vista podrán coincidir y otros quizá no. Pero todos nos creemos, en nuestra opinión, sabios. Y aquí justamente está diciendo, reconoce que no eres sabio. Porque ese es el principio de las relaciones en el cristianismo. Puedo yo estar equivocado, pero aquel que es sabio en su propia opinión es aquel que quiere a la fuerza imponer su propio criterio. Y por último, hermano, renuncia a tu deseo de establecer tu propia justicia. Deja lugar a la justicia de Dios. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual los seres humanos tenemos tendencia a vengarnos, a desquitarnos? Bueno, se ha establecido desde la psicología que el vengarse, los seres humanos tienden a ser vengativos porque sientes que estás estableciendo justicia. Hay un sentido de justicia innato que te implica de que, bueno, si tú me picaste el ojo, yo tengo que picarte tu ojo, y así hay justicia en el mundo. Eso es lo que se piensa desde nuestros más ancestrales sentimientos, hermanos. También pensamos que ese dolor que estoy sintiendo, que me provocó otra persona, va a disminuir si yo me vengo, si yo me desquito. Es un engaño eso. O pienso también que si yo me desquito, esa persona va a renunciar en un futuro a quererme volver a hacer daño. Son pensamientos que uno llega a tener pensando que así se justifica el desquite. O simplemente que al hacerlo voy a obtener alguna satisfacción. ¿Qué dice Dios? No paguéis a nadie mal por mal. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si la venganza no es el camino, ¿cuál es el camino, mis hermanos? La misericordia. Practicar la misericordia. El mal no se combate con el mal, hermanos. Por eso termina ese capítulo diciendo: no seas vencido en lo malo, sino vence con el bien el mal. La violencia no genera paz, genera más violencia, hermanos. Se cuenta la historia allá en Holanda, en el movimiento anabautista de esta reforma radical, de un hombre llamado Dirk Wilkins. Ustedes saben que los anabautistas fueron perseguidos tanto en los reinos católicos como en los reinos protestantes por su visión que tenían de la palabra de Dios, aunque tenían el Evangelio también, o tienen el Evangelio. Pero el personaje entre los
Bill Williams, que quedó para la historia, porque él estaba encarcelado y a través de amarrar varios trapos logró descender de la cárcel donde estaba, era invierno, y estaba un lago congelado. Él había pasado varios días sin comer, así que pues él había bajado mucho de peso, había perdido mucho peso. Y alguien de los guardias vio que estaba huyendo y que estaba atravesando ese lago congelado. Pero pues él, como casi no pesaba, pues corría bien y no se rompía ese hielo. Pero el guardia, que sí acababa, bueno, si estaba pesado, pues se rompió el hielo y se estaba ahogando el perseguidor de aquel cristiano. Y entonces empezó a clamar a aquel guardia: ¡auxilio, auxilio! ¿Qué hubieran hecho ustedes? Gloria a Dios, ¿verdad? Señor, en su providencia ha hecho que el hielo se abra y yo voy a escapar. Bueno, pues él no hizo eso. Él se regresó, lo ayudó, lo rescató del lago, y en ese momento llegaron todos los demás guardias, lo capturaron y él murió como mártir. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a amar a su enemigo aunque les cueste la vida? A hacer bien a tu enemigo aunque te cueste la vida. Bueno, ¿saben quién lo hizo? Jesús, nuestro Señor. Él es el máximo ejemplo de amor a sus enemigos. Nosotros que éramos la humanidad, enemigos de Dios. Y Dios envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a sus enemigos hasta la muerte. Y así debemos nosotros estar dispuestos a amar. Suena raro que en la iglesia podamos tener enemigos, pero no importa si es en la iglesia o fuera de la iglesia, tú debes de amar y mostrar amor a tus enemigos. Mi padre tenía una frase que yo he hecho parte también de mi vida, era una filosofía de vida. Y él decía: yo no considero a nadie mi enemigo y yo no me considero enemigo de nadie. Sin embargo, hermanos, es una realidad que va a haber gente que va a querer hacerte daño, que va a quererte perjudicar. Puede ser que sea en tu ámbito de trabajo, puede ser que sea un vecino incómodo ahí donde vives en tu casa, puede ser que sea alguien incluso de la iglesia, lamentablemente. Pero ¿cuál debe ser tu actitud? Orar, mostrar amor, hermano. Y obviamente, se tiene que buscar esa conciliación, porque tampoco es algo saludable que tú te dejes constantemente exponer a las heridas de alguien que te está haciendo violencia. Entonces, si alguien te está lastimando, pues pon distancia. Si tienes oportunidad, pues le harás bien, pero tampoco es bíblico una actitud en donde tú estés sometido al bullying todo el tiempo de alguien que te está provocando sufrimiento constante. Pero el amor, hermanos, es el eje de nuestras relaciones en la iglesia. El perdón, el renunciar a nuestros deseos de venganza y dejar lugar a la ira de Dios. Dice aquí en el versículo 30: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es una referencia a la vergüenza que siente alguien que sabe perfectamente que habló mal de ti, que te lastimó, que se ha declarado abiertamente a alguien en contra tuya, y tú tienes la oportunidad de servirle con amor, diciendo: ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema contigo. A lo mejor el problema
tú lo tienes conmigo, pero yo no tengo ningún problema contigo. ¿Sí? Y como yo no tengo ningún problema contigo, no tengo problema en servirte. Y cuantas veces me permita servirte, te serviré. Pero hay gente que no sigue ese principio, hermanos. Este principio dice, versículo 18, si es posible, y me encanta eso porque no siempre es posible, hermano. Dios nos llama a hacer lo posible, no lo imposible. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Yo, hermanos, voy por la vida con la bandera de la paz. Yo no busco conflicto con nadie. Dicen que para boxear se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere boxear contigo, que busque otro. Porque ni de, ¿cómo se llama? Con el que entrenan. Bueno, se me olvidó el nombre, pero ni siquiera de ayudante del entrenador, ¿verdad? No debemos subirnos al ring con nadie. Si alguien te invita al ring, búscate a alguien más. Conmigo no cuentes. ¿Sí? Porque para boxear se necesitan dos. Y siempre la paz. Nosotros somos constructores de la paz. Oremos. Padre, gracias te damos. Porque nos has hecho parte de tu comunidad. Pero vivir en comunidad, Señor, representa un desafío muy grande. Porque en las relaciones humanas se presentarán crisis. Ayúdanos a tener un espíritu pacifista, un espíritu pacificador. Que no haya en nuestro corazón deseos de venganza, de desquite. Ayúdanos a amar a aquel que ha hablado de nosotros mal. Aquel que procura nuestro mal, ayúdanos a bendecirlo y no a maldecirlo. Ayúdanos a ser como Jesús, quien dio su vida por un mundo que le dio la espalda, que le declaró la guerra. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos.